Hare Krishna. Nos encontramos en el espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, en el programa de Sadhana Online diario, y hoy tenemos, mm, tenemos la bienaventuranza de tener con nosotros al director del instituto, querido por todos, Su Santidad Yadunandana Swami. Muchísimas gracias por honrarnos, visitándonos y, y bueno, pues ayudándonos a comprender así mejor. Hoy vamos a tener una, un pasaje así muy especial del Chaitanya Charitamrita. Bueno, no me ha dicho usted, digamos, en qué lugar, pero supongo que será el Chaitanya Charitamrita, ¿verdad? Sí, va a usted a hablar acerca de la gran personalidad de Ramananda Roy y, y bueno, pues Sí. estamos muy como expectantes. Entonces, bueno, cuando usted quiera, pues ya me dice si quiere que yo Bien. comparta pantalla o lo que sea. Sí, necesitaré compartir pantalla Muy y bien. luego sería útil si seguimos no sé si hay un orden de lectura porque veremos algunas cosas, ¿vale? Vale. Algunas secciones y igual podemos seguir el orden. Si Nityangi Devi Sí, puedes tengo la listilla, la tengo aquí. decir aquí quién lee y así. Vale. Bien. Pues muy bien, por mi parte, primero de todo, agradecer a Nityangi Devi por invitarme a- para poder compartir en esta sesión de Sadhana online. Es muy inspirador ver la buena participación que hay en este programa y cómo se puede, cómo Nityangi está tan dedicada a mantener el Sadhu Sangha online y los que estáis participando haciendo que esto sea una realidad. Muchas gracias por esta Gracias. oportunidad y por estar presentes. Vamos a comenzar con la invocación en el Sri Chaitanya Charitamrita. Compartiremos pantalla. Bueno, sale Ramananda Roy y luego vamos primero a la invocación. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Bien. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. La traducción a quien le toque. Pues hasta Shaki. Gloria a Sri Chaitanya y Nityananda. Gloria a Advaita Chandra. Y gloria a todos los devotos de Sri Gaura, el Señor Chaitanya. Muchas gracias. Y ahora una pequeña invocación ofreciendo reverencias a los maestros espirituales, a Sri Chaitanya Mahaprabhu y todos sus asociados del Panchatattva y especialmente a Sri Sri Gauranitai. Yo leeré el sánscrito en solitario para no alargarlo demasiado y luego
los lectores, lectoras pueden ir leyendo las traducciones. Son 2 versos. Está al principio del Chaitanya Charitamrita, los 2 primeros versos. Vande Gurunisha Bhaktan Ishamisha Avatarakan Tat Prakasham Chatat Shakti Krishna Chaitanya Samgyakam. Traducción. Lakshmi Seva. Tienes el micro cerrado. Pues Ragava Pandit. Sí, muy bien. Ofrezco respetuosa reverencia a los maestros espirituales, a los devotos del Señor, a las encarnaciones del Señor, a sus porciones plenarias, a sus energías y al propio Señor, primigenio, Sri Krishna Chaitanya. Muchas gracias. Hare Krishna. Ande Shri Krishna Chaitanya Nityanandau Sahoditau Gaudodaye Pushpavantau Chitau Shandau Tamonudau. Fernando. Ofrezco respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, que son como el sol y la luna. Han aparecido al mismo tiempo en el horizonte de Gauda para disipar las tinieblas de la ignorancia y de un modo maravilloso otorgar bendiciones a todos. Muchas gracias. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Como anunciaba Nityangi Devi al principio, el tema de hoy es un tema muy especial porque ayer fue la partida de este mundo de Sri Ramananda Roy, que es uno de los asociados más íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él era uno de los 4 asociados. El Chaitanya Charitamrita habla de 3,5 porque como Sri Chaitanya Mahaprabhu era un sannyasi y uno de ellos era una mujer, había ciertas restricciones a nivel de con cuánta cercanía e intimidad podían compartir de una manera más personal. Pero eran 4 personalidades que hablaban de los temas devocionales más sublimes, más íntimos, con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y uno de ellos fue Sri Ramananda Roy. Es una personalidad de la cual, si recibimos sus bendiciones, el nivel de avance espiritual que podemos alcanzar no podemos ni imaginarlo. Es tan grande que nos cuesta hasta llegar a vislumbrarlo. Y en esta pintura, es una pintura famosa que publicaron no sé quién fue el autor, el devoto o devota que la pintó, pero es de las pinturas del BBT, del Bhaktivedanta Book Trust, y aparece en el Sri Chaitanya Charitamrita, y lo que refleja es la parte final del capítulo 8 del Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita. Es un capítulo muy especial. Es conocido como Ramananda Samvada. Se refiere a las conversaciones que tuvieron lugar durante 10 días entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Roy, cuando Chaitanya Mahaprabhu viajó al sur de la India. Se encontró allí con Ramananda Roy
y le pidió, Ramananda Roy en aquel entonces era gobernador de Madrás, tiene un cargo en el gobierno muy importante. Chaitanya Mahaprabhu le pidió que abandonara su cargo del gobierno y que se trasladara a Jagannath Puri para que pudieran hablar sobre Krishna. De hecho, en realidad no fueron 10 días, fueron 10 noches, que estuvieron toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer, hablando de Krishna. Estas conversaciones están sintetizadas en el capítulo 8 del Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita. Y en la parte final del capítulo se describe cómo Ramananda Roy pudo tener un darshan de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el que pudo entender la afirmación de Sri Swarupa Damodar Goswami, se la atribuye a Swarupa Damodar, era otro de los asociados íntimos de Mahaprabhu en Puri, el secretario personal suyo. Normalmente Swarupa Damodar y Ramananda Roy juntos solían acompañar a Chaitanya Mahaprabhu en sus éxtasis y con gran empatía cantaban canciones de poetas Vaishnavas previos que reflejaban los sentimientos de amor por Krishna que Chaitanya Mahaprabhu experimentaba con el sentimiento, con el corazón de Srimati Radharani. Y Swarupa Damodar Goswami dijo, Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahyanya, que Shri Krishna Chaitanya no es otro que Radha y Krishna. Radha y Krishna en uno, dos en uno. Y Ramananda Roy pudo ver esto en directo, en vivo, y de hecho se llegó a desmayarse del éxtasis de amor divino, cayó inconsciente, y aquí se ve la pintura refleja el éxtasis inicial que experimentó al poder ver esta forma trascendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vio a Krishna, vio a Radharani y luego vio que los dos eran Sri Chaitanya Mahaprabhu y que los tenía delante en esta forma. Yo he seleccionado dos lecturas, una del Adi Lila del Chaitanya Charitamrita en el capítulo 10, que está describiendo, a ver, no es este, es este. Capítulo 10, verso 134, que describe quién es Ramananda Roy en el Krishna Lila. Y como vamos a leer y escuchar, hay varias versiones, digamos como que tiene dos identidades en una, que nos puede parecer raro, decir, bueno, pero ¿cómo pueden ser dos personalidades en una? Pero de hecho, sí, en el otro extremo, en el mundo material, y en el mundo material hay una persona puede tener más de una personalidad. Claro, normalmente se dice que está enfermo, dice esta persona está esquizofrénica, tiene dos personalidades, ¿verdad? Esquizofrenia es doble personalidad. Claro, eso es una distorsión total y es la locura del mundo material. En el plano de la trascendencia, lo que nos parece imposible en el plano material, y el ejemplo que he dado simplemente para ilustrar, como si hay cosas posibles en el plano material, pues cómo no van a haber otras cosas que se puedan parecer de alguna manera en el plano trascendental, divino y bienaventurado, ¿cómo no va a ser posible?
Luego comentaremos un poquito más de esto. El significado es un poquito largo, tiene 3 párrafos. Yo no sé si en este caso quizás podemos seleccionar que dos lectores o lectoras que el verso y el primer párrafo del significado, primer lector, y los otros 2 párrafos, la segunda persona que lea. Leo el bengalí. Ei Panchaputra Tomar Mora Priyapatra Ramananda Sahamora Dejapeda Matra. Traducción y significado. Paulina. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo a Bhavananda Raya: tus 5 hijos son todos mis amados devotos. Ramananda Raya y yo somos uno, aunque nuestros cuerpos sean diferentes. Significado: el Gaura Ganodesa Dipika 120-124 afirma que Ramananda Raya fue anteriormente Arjuna. También se le considera una encarnación de la Gopi Lalita, aunque, en la opinión de otros, fue una encarnación de Vishaka Devi. Fue un devoto sumamente íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: aunque yo soy un sannyasi, a veces mi mente se turba cuando veo a una mujer. Pero Ramananda Raya es más grande que yo, porque siempre permanece imperturbable hasta cuando toca a una mujer. Solamente Ramananda Raya tenía el privilegio de tocar a una mujer de esta manera. Nadie debe imitarle. Por desgracia, hay bribones que imitan las acciones de Ramananda Raya. No hace falta decir nada más de ellos. Muchas gracias. A quien le toque, que lea los 2 siguientes párrafos. Eka Chakra. En los pasatiempos finales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Raya y Svarupa Damodara estaban siempre recitando versos apropiados de Srimad Bhagavatam y otros libros para calmar los sentimientos extáticos de separación del Señor por Krishna. Cuando el Señor Chaitanya fue a la India del Sur, Sarvabhauma Bhattacharya le aconsejó que viera a Ramananda Raya, porque según declaró que no había otro devoto tan avanzado en comprender el amor conyugal de Krishna y las gopis. Mientras viajaba por la India del Sur, el señor Chaitanya encontró a Ramananda Raya a orillas de Godavari. Y en sus largas conversaciones el Señor aportó la actitud de un alumno, mientras Ramananda Raya le instruía. Chaitanya Mahaprabhu concluye aquellas conversaciones diciendo: mi querido Ramananda Raya, tú y yo estamos locos los dos, y por eso coincidimos íntimamente en un terreno común. El señor Chaitanya aconsejó a Ramananda Raya que dimitiese de su cargo al servicio de gobierno y fuese a la Jayanta Puri a vivir con él, aunque Sri Chaitanya Mahaprabhu se negaba a ver a Maharaja Prataparudra, porque era rey. Ramananda Raya, mediante un ardid Vaishnava, preparó un encuentro entre el Señor y el Rey. Esto se describe en los versos de 41 al 57 del capítulo 10 de Maya Lila. Shri
Ramananda Raya estuvo presente durante las diversiones acuáticas del Señor posteriores al Festival de Radha Yatra. Hare Krishna. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más puede leer el siguiente párrafo? María, Hare Krishna, estoy oyente. Gracias. vale. Krishna Mai, El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu consideraba iguales en su renunciación a Sri Ramananda Roy y a Sri Sanatan Goswami, porque aunque él primero fuese un grihasta al servicio del gobierno y Sri Sanatan Goswami estuviese en la orden de renuncia, totalmente desapegado de las actividades materiales, ambos eran sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios y conversaban a Krishna en el centro de todas sus actividades. Sri Ramananda Roy fue uno de las tres personalidades y medida con quienes Sri Chaitanya Mahaprabhu hablaba de los temas más íntimos de la conciencia de Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó a Pradyumna Mishra que aprendiese la ciencia de Krishna con Sri Ramananda Roy. Del mismo modo que Subala asistía siempre a Krishna en su relación con Radharani en el Krishna Lila, Ramananda Roy asistía a Sri Chaitanya Mahaprabhu en sus sentimientos de separación por Krishna. Sri Ramananda Roy fue el autor del Jagannatha Vallabha Nataka. Muchas gracias. Bien, vamos a comentar un poquito y luego leeremos algo más, un verso más que he seleccionado, que es el que se puso en el anuncio, es un verso muy famoso, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati, que aparece en el capítulo que he citado antes de las conversaciones entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Ramananda Roy. Vamos a comentar ahora un poquito más de Ramananda Roy y su identidad. Como veis, se mencionan, cuando se refiere a Bhavananda Roy, el verso que hemos leído, está describiendo las ramas del árbol trascendental de devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Bhavananda Roy era el padre de Ramananda Roy, que tenían 5 hijos, y Chaitanya Mahaprabhu le dijo que tus 5 hijos son los Pándavas. En el Krishna Lila son los Pándavas y Ramananda Roy es Arjuna. Entonces, por un lado, aquí se menciona que Ramananda Roy tiene la identidad de Arjuna en el Sakya Ras, por un lado. Y por otro lado, Srila Prabhupada en el significado menciona que hay 2 opiniones. Hay quien dice que es Vishaka Devi, una de las 8 gopis principales, y hay quien dice que es Lalita Devi, que es otra de las gopis más cercanas. Normalmente, por ejemplo, en Vrindavan, en el Krishna Balaram Mandir, las deidades de Radha y Shyamasundara están acompañadas de Lalita y Vishaka.
normalmente Lalita está al lado de Krishna y Vishaka está al lado de Radha, normalmente. También en Radha Desh, en la comunidad principal de ISKCON en Bélgica, también Lalita y Vishaka están presentes con las deidades de Radha Gopinatha. Entonces hay esas dos opiniones. Por lo general se le suele atribuir la identidad de Vishaka más que Lalita. La identidad de Lalita suele atribuirse a Svarup Damodar Goswami. Pero, tal como dice Prabhupada en el comentario, entre Vaishnavas eruditos existen las dos opiniones. No es un tema que hayamos explorado en detalles, simplemente tomamos las afirmaciones de los acharyas a través de los significados de Srila Prabhupada. Se podría cuestionar, pero ¿cómo puede ser que por un lado sea Arjuna y luego además Prabhupada, si os habéis fijado, al final menciona a Subal, como Subal, no dice que sea Subal, pero como Subal hablaba de los temas confidenciales. Subal es uno de los amigos de Krishna en Vrindavan, de los amigos más íntimos, que le ayuda en sus amoríos con Radharani. Entonces, es algo que no es para tratar de entender de un modo intelectual, porque normalmente nosotros solemos aplicar la mente cartesiana occidental fundamentada en el ahankara, el ahankara contemporáneo, el falso ego, porque normalmente pensamos que el mundo gira en torno a nosotros. Cada uno de nosotros, ayer en Ávila, Mathura Mani Devi estaba presente, tuvimos un programa con los devotos de Ávila, un programa, no eran grandes números, pero estuvo bien, tuvimos un programita en Navalacunda y comentábamos cómo la característica del ego material es que pensamos que todo gira en torno a nosotros, ¿verdad? Tenemos esa perspectiva. Entonces, claro, con esa visión del mundo, pensamos que ¿cómo es posible que haya dos en uno? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Ramananda Roy en el Chaitanya Lila tiene esa personalidad y que sea una encarnación, por un lado, de Arjuna, amigo íntimo de Krishna, y por otro lado, una encarnación de Vishaka o de Lalita, una de las gopis confidenciales? En el mundo espiritual no hay las limitaciones que hay en el mundo material, pero incluso si queremos dar un ejemplo del mundo material, pues en un coche cabe más de una persona. Entonces, si en un coche, que es un vehículo material, cabe más de una persona, ¿cómo no va a ser posible que dos identidades se unan para llevar a cabo un pasatiempo trascendental con el Señor Supremo? En este caso, como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lo dejo ahí, tampoco vamos, Srila Prabhupada no entra a debatir, simplemente son reflexiones mías que yo comparto al respecto de cómo no tratar de aplicar conceptos del ego material y cuadriculados en las identidades trascendentales y cómo abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la potencia inconcebible del Señor y de sus devotos, que se manifiestan de formas increíbles. Por ejemplo, en otro contexto, el verso que cantamos en el Darshan, cuando tomamos Darshan de las deidades, sea en el Sadhana Online o en
o en vivo en nuestros respectivos templos, se cantan 2 versos de la Brahma Samhita y el segundo verso, Angani yasya sakalendriya vritti manti, pashyanti panti kalayanti chiram jaganti, ananda chimmaya satuchvala vigrahatsya, govinda mahadi purusham, tamaham bhajami. Menciona que el Señor puede llevar a cabo las funciones de cualquiera de sus sentidos con cualquier otro sentido. El Señor puede comer con sus orejas, por ejemplo, cuando escucha los mantras que cantan los devotos que le ofrecen, o la campanita de la ofrenda. Puede comer también con sus ojos, cuando ve la ofrenda, cuando le ponen el plato delante, él está comiendo, está saboreando el alimento. Y en el Chaitanya Charitamrita se explica que las almas liberadas, Nitya Mukta, que son asociados del Señor, también tienen esas características. Así que no hay limitaciones en lo que puedan hacer las almas liberadas. Esta es la identidad que se describe de Sri Ramananda Roy en el Krishna Lila. Por un lado, era un amigo tan íntimo de Sri Chaitanya como lo era Arjuna de Krishna, y por otro lado era una amiga confidencial de Srimati Radharani, como lo era Vishaka Devi, una de las Astasakis, que en realidad son expansiones, son Shakti Tattvas, son expansiones de Srimati Radharani. Y por esa razón Ramananda Roy entendía también los temas de los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna. Cosa que, a menos que alguien esté completamente libre de los deseos materiales, los deseos mundanos, que se expresan de la forma más, digamos, más intensa o más gráfica en la forma de los deseos sexuales o conyugales que las almas encarnadas tenemos. A menos que alguien esté libre, no puede entender el amor conyugal de Radha y Krishna. Y Ramananda Roy lo entendía. Y en el significado que hemos leído se menciona como un devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, conocido con el nombre de Pradyumna Mishra, se dirigió a Sri Chaitanya Mahaprabhu para que le hablara de los pasatiempos del Madhurya Rasa, la relación conyugal que tiene Krishna con las gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo: la mejor persona para que te hable de esto es Ramananda Roy. Esto fue en Jagannath Puri. Ya Ramananda Roy, luego hablaremos del encuentro de Sri Chaitanya Mahaprabhu con Ramananda Roy cerca en las orillas del río Godavari, en la zona de lo que actualmente se llama Chennai. Anteriormente el nombre era Madras, en el sur de la India, cuando Mahaprabhu estaba recorriendo toda la India como sannyasi. Así que en Jagannath Puri, en este pasatiempo, Pradyumna Mishra, siguiendo la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fue a ver a Ramananda Roy. Cuando llegó a la casa de Ramananda Roy, como hemos escuchado, Ramananda Roy era grihasta, vivía en su hogar. Le dijeron a alguien que la atendió, pero Ramananda Roy era una persona muy, muy aristocrática, había sido gobernador de Madrás, aunque socialmente, lo veremos luego, que se le consideraba de
una casta equivalente a la Shudra, en que parece que sería de un tipo de casta mixta, kayasta o así, pero se le consideraba, los brahmanas ortodoxos le consideraban como un Shudra, pero aún así tenía un estilo muy aristocrático. Y entonces le dijeron, la persona que había, un asistente que había en la casa, le dijo a Pradyumna Mishra, espere usted aquí que Ramananda Roy está muy ocupado. Y estaba Ramananda Roy, como se menciona al final del significado que hemos leído, él escribió una obra titulada Jagannath Vallabha Nataka, como ofrenda a la deidad de Jagannath. La deidad de Jagannath en Puri es en realidad Krishna que experimenta sentimientos de separación de las gopis. Cuando Krishna se va de Vrindavan, él siempre tiene un amor muy intenso, no solamente Srimati Radharani tiene un amor muy intenso por Krishna, sino que Krishna tiene un amor muy intenso por Srimati Radharani y por las gopis. Esto lo ilustra, por ejemplo, Sri Sanatana Goswami en su libro titulado Brihad Bhagavatamrita, donde describe cómo cuando Krishna está en Dwarka, muchas veces por la noche sueña con las gopis de Vrindavan y deja la almohada, la deja empapada de lágrimas, de sentimientos de separación. Eso se lo explicaba la reina Rukmini, que no sabía qué ocurría, pero que querían ver cómo calmaban a Krishna, porque no podía soportar la separación de estas devotas tan excelsas, de las gopis. Entonces, Ramananda Roy, entendiendo todos los sentimientos, tanto del señor Jagannath como de las gopis, él compuso esta obra, Jagannath Vallabha Nataka. Hay algunos versos que aparecen citados en el Chaitanya Charitamrita. Podéis hacer una búsqueda en el Veda base. Y entonces él lo que hacía, le enseñaba en Jagannath Puri, todavía está esa tradición, hablamos hace 500 años, en los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y actualmente todavía existe, pero aunque habría que hacer un estudio de lo que pueda haberse modificado. Y estaban las Devadasis, que eran chicas jóvenes, muy hermosas, que bailaban para el señor Jagannath. Hacen la danza Odissi, el Odissi, dedicada al señor Jagannath. Y representan los pasatiempos las expresiones del amor de diferentes pasatiempos. Al señor Jagannath le ofrecen infinidad de sus pasatiempos, pero hay algunas danzas que tratan de los pasatiempos de Krishna con las gopis. Y Ramananda Roy le decoraba a las muchachas, las decoraba, por eso menciona que las tocaba, porque quería decorarlas de forma perfecta para que lucieran como auténticas gopis y pudieran llevar a cabo la danza de la manera más placentera para Jagannath. Entonces Pradyumna Mishra estaba esperando y dijeron, está muy ocupado, no solamente las decoraba físicamente, las vestía y todo, sino que también luego les enseñaba la danza y cómo tenían que hacer. Así no tienes el gesto, tiene que ser como un director de teatro dirigiría a los actores en una obra. Entonces, cuando Pradyumna Mishra ya se cansó un poco y se asomó por allí, parece que estaba en el jardín, en algún lugar, se asomó y vio que
que Ramananda Roy estaba ahí con las chicas jóvenes, y en aquella época hay que entender el contexto cultural. Hoy en día dirías, bueno, el maestro de danza está con las bailarinas, no hay ningún problema. Pero en aquella época, ni aunque fuera grijasta, eso no era bien visto. Y menos un Vaishnava, y que es el Vaishnava que le va a hablar de los temas más excelsos de Krishna con las gopis. Pradyumna Mishra se quedó contrariado y dijo, ¿este cómo va a ser el devoto más avanzado? Se volvió a ver a Chaitanya Mahaprabhu. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo que Ramananda Roy puede hacer lo que nadie puede hacer. Es decir, que no te confundas, no te creas que Ramananda Roy, cuando toca a las chicas, es como tú si las tocaras. No, no va a sentir lo mismo que tú. Él está en otro plano. Y Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, hacía el papel de sannyasi. Decía, yo soy un sannyasi si yo veo el cuerpo de una mujer esculpido en piedra o en madera, mi mente se perturba. Tengo que mirar para otro lado. Pero Ramananda Roy, no le pasa esto. Nadie, dijo Chaitanya Mahaprabhu, nadie debe imitar a Ramananda Roy. Ningún devoto debe. A veces se describe a Ramananda Roy como un Sahaja Vaishnava. Sahaja quiere decir Vaishnava natural. Sahaja es natural. Sahaja Vaishnava. Pero luego cuando hubieron personas que trataron de imitar a Ramananda Roy en India, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur los calificó de Prakrita Sahajas, naturalmente materialistas. Prakrita quiere decir materialista, Sahaja, los que tratan de imitar el amor de Ramananda Roy sin tener capacitación para ello. Bien, esto es en relación a Pradyumna Mishra. Ahora vamos. ¿Lo puede repetir el término ese que ha dicho? Natura Sahaja, ¿ha dicho? Sahaja. ¿Pero natura? Lo escribo en el chat. Pone el chat del grupo de la reunión, ¿no? Sería ahí lo veis todos, ¿no? Sí, pero yo digo la otra palabra que ha dicho, natura, algo así como ha dicho. Natural. Ah, natural Sahaja. No, Sahaja, la palabra Sahaja. Sí. Sahaja significa natural. Ah, no sabía qué significa natural. Ah, vale. Sahaja, Yo pensaba que significaba farsante. No. Ah. Claro. Sahaja significa natural. Y se dice que Ramananda Roy era un Vaishnava natural, porque no estaba en absoluto en el concepto corporal de la vida y estaba en el plano más avanzado. Era una gopi en el Krishna Lila, entonces no tenía ningún problema, entraba en el lila y no se perturbaba. Chaitanya Mahaprabhu, por eso dijo que Ramananda Roy era un Vaishnava natural. Pero luego, cuando hubieron personas que desobedecieron la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, que aparece en el Chaitanya Charitamrita, que nadie debe imitar a Ramananda Roy, pensando que puede hacer cosas fuera del concepto corporal de la vida, sin seguir las normas del Varna Ashrama Dharma, aplicado en su propio contexto, evidentemente. Cuando alguien piensa de esta manera, se convierte como los que llamamos los sahajias. Hablamos de los sahajias y el término completo es Prakrita Sahajias. Y Prakrita quiere decir materialista. O sea, nunca se tendría que decir suelto, ¿no? Sahaja solo no. Siempre tiene que ir con la otra. Sí. Bueno, se puede decir, pero se puede decir porque sabemos
de qué se está hablando, ¿no? Pero es bueno entender de dónde viene el término. Porque Ramananda Roy era Sahaja, pero no era un Prakrita Sahaja, era completamente trascendental. Era Sahaja Vaishnava, un Vaishnava completamente natural. Entonces ahora nos vamos al sur de la India. Yo casi que leemos ese verso y luego ya el verso del Madhya Lila. Es un verso que habla del raga, el amor natural espontáneo, el raga marga. Se habla de que Chaitanya Mahaprabhu enseñó el camino del amor espontáneo por Krishna, el apego natural a Krishna. Y este verso que lo cita también Srila Rupa Goswami en su compilación de su antología de versos titulada Padyavali. Es un libro muy, muy hermoso de Srila Rupa Goswami. Y aparece citado en el Sri Chaitanya Charitamrita en las conversaciones en el sur de la India entre Ramananda Roy y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vamos a leer ahora el verso y luego ya contextualizaré y explicaré un poquito más sobre el tema. A ver. Yo leeré el sánscrito y luego a quien le toque puede leer la traducción y el significado. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadikuto Pilapyate Tatra Laulyam Apimulyame Kalam Yammakoti Sukritairna Lapyate. Traducción. ¿A quién le toca? A Vera. Vera, que es María José. Vera, ¿estás ahí? Sí. Ah. El servicio devocional puro con conciencia de Krishna no puede alcanzarse ni siquiera con cientos de miles de vidas, de actividades piadosas. Solo puede alcanzarse si se paga el precio, que es la intensa codicia de obtener. No se escucha. No se te escucha bien. Mira a ver si te puedes poner el micro más cerquita. Que lo lea otra persona, porque no puedo hablar más. Vale, vale. Pues sería Gundicha o Lilananda. Pues Gaurani Simha. El servicio devocional puro con conciencia de Krishna no puede alcanzarse ni siquiera con cientos de miles de vidas de actividades piadosas. Solo puede alcanzarse si se paga el precio, que es la intensa codicia de obtenerlo. Si está a la venta en algún lugar, debe comprarse sin demora. Significado. Los dos versos anteriores pertenecen al Padyavali 13-14, una antología recopilada por Srila Rupa Goswami. El verso 69 se refiere al servicio devocional con fe y el verso 70 al servicio devocional ofrecido con intensa codicia. El primero es el servicio devocional conforme a los principios regulativos y el segundo se refiere al servicio amoroso del Señor, que es espontáneo y está libre de esfuerzos ajenos. A partir de aquí, el principio básico que subyace a las conversaciones entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Raya será el servicio amoroso espontáneo al Señor. Los principios regulativos, conforme a los mandamientos de los Shastras, solo son necesarios mientras nuestra conciencia de Krishna original, ahora dormida, no despierte espontáneamente. Un ejemplo de acto espontáneo es el flujo de los ríos hacia la mar. Nada puede detener ese flujo de agua. Del mismo modo, cuando la conciencia de Krishna, latente en toda persona, despierta, fluye espontáneamente y sin obstáculo hacia los pies del loto de Krishna. Todo lo que Ramananda Raya dice a partir de ahora se basa en el amor espontáneo y Sri Chaitanya Mahaprabhu
estará de acuerdo con todo ello. El Señor preguntará más y más acerca del tema. Muchas gracias. Hare Krishna. ¿Le Bien, puedo vamos. preguntar una cosita que no la he entendido bien del significado? Que decía libre de esfuerzo ajeno. Que si podría explicarnos qué significa esto. A ver, un segundito que mire el contexto. Sí, cuando describe los dos tipos de servicio devocional, el primero es el servicio devocional conforme a los principios regulativos. Eso se llama Vaidhi Bhakti o Vaidhi Sadhana Bhakti, la práctica regulada del servicio devocional. Y el segundo se refiere al servicio amoroso del Señor, que es espontáneo y está libre de esfuerzos ajenos. Sí, yo lo entiendo, que Srila Prabhupada se refiere a que fluye de un modo natural. Es decir, que se quiera hacer no hay que hacer un esfuerzo aparte. No hay que decir, uy, me tengo que levantar ahora para dar yapa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Espontaneidad, ¿no? Sí, es naturalidad de que realmente tiene amor por Krishna y quiere ir a servir a Krishna, servir la deidad, cantar el santo nombre de una forma espontánea. Muchas gracias. Entiendo. Fernando Ramanuja Prabhu. Hare Krishna Maharaj. Yo me recuerdo hace muchos años que si pasaba alguna cosa, más o menos decía, este es un sahaya, no en un buen sentido, ¿no? Sino en el sentido de que es un farsante. Entonces usaba en esa época, le hablo de hace años, se usaba esa palabra porque yo lo recuerdo en la memoria de que era más que todo algo así como un poquito peyorativo. Pero ahora estudiando, digamos, en el Adi Lila, el 1750, Sahaya está traducido como tolerar. En el Madhya Lila 715 dice puede consentir. En el Adi Lila 4210, Sahaya se traduce como asistentes. En el Adi Lila 741 se traduce como medio. Adi Lila 1140 se traduce que ayudan. Adi Lila 471 se traduce como compañera. Y uno que he visto compuesto, el único que he visto compuesto, que es Lilar Sahaya, el Adi Lila 144 al 145 se traduce como ayudante de los pasatiempos. Entonces, el sánscrito tiene que ser según el verso que lo compone, según el mensaje, porque es muy variado y es muy, ¿cómo se llama?, complementario a la idea. Sí, has dado muchas referencias, tendría que mirarlas para poder comentar sobre lo que has dicho. Digamos, el hecho de que a Ramananda Roy se le llamara Sahaja Vaishnava, a ver, un segundito, que hago una búsqueda rápida, a ver si aparece en el Vedabase. Un segundo. Es una referencia que Sahaja. Igual podía compartir pantalla y así nos enseña cómo busca usted en el Vedabase. Vale, bien. Ok, lo voy a compartir. Así aprendemos también otras cosas aparte. A ver. ¿Se ve? Bueno, estamos viendo un poco raro así, con un tipo de letra como raro, pero sí se ve. Claro, es que este es el Vedabase que yo tengo en inglés en mi ordenador. Ah, vale. Sí. Es el que yo uso. Vale. El otro, es que yo estoy acostumbrado a buscar con este. Con el otro busco a veces, pero podríamos hacer una búsqueda con el otro. A ver, un segundo.
Aquí acabo de poner Sahaya Vaishnava. Y también es porque su sistema operativo es Sahaya Vajana Karachena Mamu. Sangre Perera. usted allí arriba ha puesto Sahaya Vaishnava, arriba del todo. He hecho una búsqueda En un avanzada. buscador, Sí. en un buscador. Sí, he puesto dos palabras que, claro, si busco Sahaya solo habrá muchas más veces. Si busco solo Sahaya, Sí. quito, aparece 113 veces en el Veda base. Sahaya Arta. Pero este Veda base que tiene usted ahí Vale. no es en línea, es el descargado. Este es descargado, yo lo tengo en el ordenador. Este es el descargado, vale, vale. Sahaya Arta, ¿ves? Arta, el significado claro, simple. Por eso Sahaya significa natural. Arta es la meta o el significado. Sahaya es claro o natural. Simple, natural. Simple, una persona natural, una persona simple, una persona clara. Claro, hay que ver el contexto del... Vamos a ver otras veces. Aquí natural. Sahaya natural. O sea que finalmente casi una es una buena cualidad, es una palabra agradable, ¿no? Sí, claro. El tema, cuando el tema de que antiguamente decíamos, ese es un sahaya, que cuando se emplea, el término es una variable de la palabra sahaya, es sahaya, es como sahaya. Que no es natural. Sí, es como una variable, es como un imitador del sahaya. Ya. Sahaya y Sahayilla, ¿no? Sahayilla y Sahaya. Sí. Ahí está. Luego, a ver, vamos a ver el término completo que es prakrita. A ver, un segundito. O sea, los devotos confundíamos Sahaya. Prakrita Sahaya. En India hay un grupo llamado Prakrita Sahaya que imita estos asuntos de Krishna y trata de disfrutar con chicas desnudas en nombre de adorar a Krishna. El movimiento ISKCON fuertemente rechaza esta farsa de religión, porque la ofensa más grande para el ser humano es imitar ridículamente, imitar ridículamente a la suprema personalidad de Dios. Y el término aparece 60 veces. Prakrita Sahayas. Dice, las personas poco inteligentes en la comunidad Prakrita Sahaya se vuelven influenciadas por las ideas falsas de los filósofos Mayavadi y así manifiestan conceptos equivocados, confusos, que el adorador se convierte en el refugio supremo. ¿Está claro el tema? La diferencia entre Sahaya y Prakrita Sahaya. Para lo que estoy entendiendo es que cuando se dice Sahaya, entonces el término solo es natural. Y cuando se dice Sahajilla, ya es, digamos, el imitador. Generalmente sí, pero por ejemplo, en la primera cita que ha salido de un Vajan de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur utiliza el término Sahaya, el primer término, y está hablando de los Kali Chela. Kali Chela son los discípulos de Kali que llevan Kantimala, llevan Tilak, pero se dedican a actividades ilícitas, especialmente en el ámbito de la sexualidad y de las drogas.
y usa el término sahaja. O sea que en realidad son términos muy asociados, es la misma raíz. Pero Digamos sí, que normalmente el término sahaja se emplea en relación a Ramananda Roy, cuando se dice que Ramananda Roy era un Vaishnava natural. A ver un segundito que busque alguna. entonces depende de dónde se utilice. En el caso donde dice anteriormente se refiere a unas personas que hacen cosas que no son Vaishnavas, pero que es natural para ellos hacerlo eso. Sí, hay una cita, la cita de Ramananda Roy con el término sahaja, la voy a compartir, está en inglés. Bueno, la voy a buscar en el Vedabhasya, Santi Alila 1.149. Un segundo que haga la búsqueda. A ver, igual comparto de nuevo la pantalla y lo vais viendo. Estamos en Vedabhasya, Antialila, capítulo 1, verso 149. Ahí se habla del amor natural de Ramananda Roy por Krishna. Dice, Ramananda Roy preguntó también, ¿cuáles son las características naturales del despertar del amor por Dios? Y en el palabra por palabra, Sahaja Premera, del amor natural. Esta es otra conversación, ese es otro contexto, pero es el término Sahaja empleado no de forma derogativa, incluso aquí Sahajika, esa es otra palabra derivada, espontáneo. Cuando se dice que Ramananda Roy era un Sahaja Vaishnava, un devoto natural, se refiere que tenía prema natural. ¿Lo veis? Sí. Bien, vamos entonces, vamos al tema de las conversaciones de Chaitanya Mahaprabhu con Ramananda Roy. No dará tiempo de entrar muy a fondo, pero sí voy a comentar un poquito para contextualizar. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu fue al sur de la India, a petición de Sarvabhauma Bhattacharya, fue otro de los asociados cercanos a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri, que había sido convertido, era un gran impersonalista que sumamente erudito, daba clases a sannyasis sobre la filosofía Vedanta y la explicaba según la visión de Shankaracharya en la escuela Advaita Vedanta o la perspectiva Mayavadi, distorsionada acerca de la verdad del Vedanta. Pero Chaitanya Mahaprabhu lo convirtió en un gran Vaishnava y Sarvabhauma Bhattacharya le pidió que cuando fuera al sur, que se encontrara con Ramananda Roy. Le dijo, tienes que conocer a Ramananda Roy. Ramananda Roy es un Vaishnava increíble. Teniendo en cuenta esta petición de Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu se encontró con Ramananda Roy a orillas del río Godavari, en el sur de India. Ramananda Roy llegó con un séquito, iba acompañado por músicos y por brahmanas,
como diría un hombre del gobierno importante en la India. Había toda una comitiva que lo acompañaba, tocaban instrumentos y cantaban mantras y le acompañaban. Cuando se encontraron, claro, como son asociados eternos, enseguida Ramananda Roy se tiró al suelo a ofrecerle reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu al ver un sannyasi tan efulgente y Chaitanya Mahaprabhu lo abrazó. Lo abrazó y los dos entraron en éxtasis. Era como un encuentro, como el encuentro que tendría Srimati Radharani con su amiga Visakha Devi. Entonces, cuando se encontraron, los dos entraron en éxtasis. Y los brahmanas no entendían que como este sannyasi, que es un brahmana y un sannyasi, cómo toca a este shudra y que es un gobernador, una persona que mueve dinero y que está en temas de gobierno, cómo lo abraza. No era algo propio de la época. Y era musulmán el gobierno, ¿verdad? Al que servía. No, en el sur de la India no. El gobierno de Chennai, los musulmanes, ahí no habían entrado. En Bengal era musulmán, pero en el sur pertenecía a Maharaj Prataparudra, que era el rey de Orissa. O sea, que servía en un gobierno que no era musulmán él. Era hindú, tenía la conexión con Maharaj Prataparudra, que era el rey de Puri, de toda Orissa. Y el reino se extendía en aquella época hacia el sur. Por eso eran brahmanas. Eran brahmanas, pero según los brahmanas ortodoxos no era propio. Cuando Chaitanya Mahaprabhu se percató de aquello, de que los brahmanas tenían interrogantes en su cabeza, entonces se contuvo el éxtasis y quedó con Ramananda Roy para encontrarse y hablar sobre temas trascendentales. Y quedaron que al atardecer se reunirían y hablarían. Y entonces se reunieron y hablaron sobre temas trascendentales. Chaitanya Mahaprabhu, paradójicamente, asumió el papel del que hace preguntas, del estudiante. Le dijo a Ramananda Roy que tú háblame de cuál es la meta de la vida. Ramananda Roy en un punto de la conversación le dijo, pero ¿cómo quieres que hable si yo soy un grihasta, soy un casado? Tú eres un renunciante. Yo soy, mi casta se equipara a los shudras desde el punto de vista de los brahmanas ortodoxos. Tú eres un brahmana, has nacido en una familia de brahmanas, eres un sannyasi. ¿Cómo te voy a hablar yo? Yo tengo que estar escuchando. Y Chaitanya Mahaprabhu le citó el verso famoso, Kiva Vipra Kiva Nyasi Chuda Kenenai Yei Krishna Tattva Vetta Sei Guru Hai. Que no importa si una persona es un brahmana, un sannyasi o un shudra, si la persona conoce la ciencia de Krishna, esa persona puede ser guru. Entonces le dijo, como tú conoces la ciencia de Krishna, tú puedes hablar. Y Chaitanya Mahaprabhu demostró al mundo cómo cualquier persona, si aprende bien la ciencia de Krishna, con realización, no de un modo imitador, sino con realización, entonces puede hablar de Krishna. Y uno debe hablar desde el punto en que se encuentra en su propia posición, desde su propia realización. En el caso de Ramananda Roy era muy, muy avanzado, tan avanzado como hemos mencionado antes, que Chaitanya Mahaprabhu dijo que él puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Sabemos que Chaitanya Mahaprabhu podía, porque él es Dios, pero
le da a su devoto una posición superior a la suya. Y entonces la primera pregunta que le plantea, le dice, háblame acerca de cuál es la meta de la vida. Ahí empiezan las conversaciones entre Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Roy. Y le fue citando versos. Primero le habló del Varna Ashrama. Dijo que la meta de la vida, cita un verso del Vishnu Purana, Varna Ashrama Charavata Puruchena Parapuman Vishnur Aradyate Panta. Y luego la última línea termina en Tosha Karanam, que de esta manera se puede complacer a la personalidad de Dios. Si seguimos los deberes prescritos del Varna y del Ashrama, podemos complacer al Señor Supremo. Chaitanya Mahaprabhu le responde, Eho Bhagya, en bengalí, Eho Bhagya, eso es externo, así lo explica Kaviraj Goswami. Eso es algo externo, dime algo más. Entonces luego le describe Karmarpanam, el karma yoga, ofrecer todo al Señor Supremo. Todo lo que citó el verso del Bhagavad Gita, todo lo que hagas, Yat Karoshi, Yat Ashnashi, Yat Yuhoshi, Darasi Yat. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, ofrécemelo a mí. Chaitanya Mahaprabhu le dijo, eso es externo. Y así fue profundizando más. Luego le citó el verso, la conclusión del Gita, abandona todos los dharmas y ríndete a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones. Chaitanya Mahaprabhu le dijo, eso todavía puede ser externo. Alguien puede abandonar todo, se retira del mundo para entregarse a Dios, pero puede ser algo externo. Eso es externo, ahonda más. Y luego le citó el verso Brahma Bhuta Prasanatma, que uno debe situarse en el plano del trascendental, el plano del Brahman, y llegar al nivel de Bhakti. Y le dice, todavía puede ser externo, porque existe la especulación filosófica para situarse en el plano trascendental. Y solamente cuando citó el primer verso que aceptó Sri Chaitanya Mahaprabhu fue cuando le citó un verso del Srimad Bhagavatam, Vyane Prayasamudapasya Namanta Eva, Jivanti Sammukaritam, Pavadilla Varta, Stanestita Shutigatam, Tanuvam Manovir, Yepraya So Jitayito, Apisaistilokyam. Un momento, lo voy a buscar. Está al principio de las conversaciones en el Madhya Lila, capítulo 8, y leemos la traducción. No tan al principio, está de hecho muy cerca del verso este que hemos citado. Hemos leído el 70. Bueno, a ver, lo proyecto, esta es la traducción del verso que acabo de recitar. Si alguien quiere leerlo, un segundito. Es este, 67. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, un ratito. Dice, Ramananda Raya continuó, el señor Brahma dijo, mi querido señor, los devotos que han rechazado el concepto impersonal de la verdad absoluta y que por ello han abandonado la reflexión en verdades filosóficas empíricas, deben escuchar acerca de tu santo nombre, tu forma, tus pasatiempos y cualidades de labios de devotos autorrealizados. Deben seguir completamente los principios del servicio devocional y permanecer libres de la vida sexual ilícita, los juegos de azar,
la embriaguez y la matanza de animales, entregándose por entero con cuerpo, palabra y mente, pueden vivir en cualquier ashram y estatus social. En verdad, esas personas pueden conquistarte, aunque tú eres siempre inconquistable. Muchas gracias. O sea, este verso, es interesante que Prabhupada, aunque el verso literalmente no incluye los principios regulativos, pero es interesante que Prabhupada lo menciona porque conoce la mentalidad, la mentalidad Prakrita Sahaja de la gente de Kali Yuga, y dijo, si no pongo esto, van a decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana, lo van a interpretar al revés. Y Prabhupada lo dejó claro. Cuando dice la palabra stanestita, este es el palabra por palabra, lo estoy proyectando. Gyane prayasam. Prayasa es el esfuerzo Gyane prayasam es el esfuerzo de entender a Dios a través del conocimiento. Prayasa es esfuerzo innecesario. Se menciona en el Upadeshamrita también. Una de las causas de la caída. Uno de esos esfuerzos innecesarios puede ser el esfuerzo filosófico. Entonces dice que el Babadilla Vartam se refiere a las charlas o el kata, Krishna kata, Hari kata. Y luego Stanestita, situado en sus propias posiciones. Y aquí está hablando, el contexto es en la propia posición dentro de en el Varna y en el Ashram. No importa si alguien es casado, si alguien es monje, si es mujer, si es hombre, lo que sea, no importa. Si se ocupa Tanuvak Manovi con cuerpo, mente y palabras, en escuchar y en el servicio al Señor, Shruti Gatam, recibiendo por vía auditiva esos mensajes, dice que esas personas pueden llegar a conquistar, Jita, conquistado, al Ajita. Ajita es un nombre de Krishna que no puede ser conquistado. Pero esas personas pueden conquistar al inconquistable. Entonces, cuando le cita este verso, Chaitanya Mahaprabhu lo acepta, le dice, eso es correcto, ahora dime algo más. Y es cuando le cita el verso del amor espontáneo que hemos leído hoy, el último que hemos leído, que dice que el amor por Krishna no puede lograrse con muchas vidas de actividades piadosas, sino que necesitamos, para ello, necesitamos tener una ansia muy intensa, una ansia espiritual. Utiliza el término laulia. Laulia quiere decir codicia, pero no codicia material, sino codicia de amor por Krishna. Ese es el móvil interno de la persona que entra en el camino del Raganuga o el servicio devocional espontáneo, siguiendo los pasos de grandes personalidades. Y nosotros podemos seguir los pasos de personalidades que aman a Krishna de forma natural, como Ramananda Roy y los Goswamis de Vrindavan, estudiando con gran atención y con anhelo en el corazón, estudiando sus libros o sus enseñanzas, como tenemos aquí en el capítulo 8 del Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita. Aún así es un capítulo que hay que acercarse a él con mucho respeto, con una actitud adecuada, porque si no podemos convertirnos en Prakrita Sahajas o imitadores de Ramananda Roy. Nityangi. Hare Krishna. Pues mire, yo le quería preguntar acerca de cuando claro que no ha como dado tiempo, ¿no? De poder entrar así como al detalle, ¿no? De cada
cada propuesta que le hace Ramananda Roy y lo que le contesta el señor Chaitanya. Pero usted ha mencionado esa de cuando le dice todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices. Pues eso, digamos, a ver si yo le voy a decir cómo yo lo entiendo y usted ya me corrige si no es así, ¿no? O sea, yo entiendo como que esto es el máximo que nosotros podemos hacer, es eso, porque luego ya cualquier otra cosa que vaya más allá, como lo que está diciendo el señor Chaitanya, eso ya tiene que ser misericordia de Krishna que se la da al devoto, otro tipo de que disponga de más cosas aparte de eso. Pero desde nuestro lado podemos hacer algo más que eso, me parece muy elevado ya. Bueno, podemos cultivar un deseo interno de que se produzca esa transformación. Por eso habla del laulia. Y bueno, fijaos que lo primero que acepta es el escuchar. O sea, dice que cuando se escucha Sant Mukaritam, se escucha de las bocas de los Sat. Sat se refiere a los sadhus, de Vaishnavas más avanzados que nosotros o de otros Vaishnavas. Cuando escuchamos, naturalmente eso va activando el deseo interior de amar a Krishna. Porque el problema muchas veces es que vivimos en lo externo, vivimos en el plano exterior, pero no trabajamos suficientemente en la conexión con Krishna desde el corazón. O sea que lo que podemos hacer es escuchar, seguir practicando y cultivar ese anhelo interior, despertar, hacer que arranque ese. Es verdad que necesitamos misericordia para que eso ocurra y por eso lo que Chaitanya Mahaprabhu recomienda es la escucha de otros Vaishnavas más avanzados. Es muy importante escuchar. Por eso Srila Prabhupada estableció las clases de Srimad Bhagavatam en todos los templos a diario, para que esa práctica del escuchar estuviera viva, activa. ¿Otras preguntas que queráis hacer? A ver qué. Bueno, nos quedan solamente, ya hemos pasado de la hora. Normalmente, bueno, algunas veces nos quedamos hasta el cuarto. Tenemos 6 minutos más para los que deseen preguntar algo. Una preguntita, Maharaj, la última. Cuando el rey de Orissa, Pratapatraya, algo por ahí. Prataparudra. Ah, sí. Cuando él quiere acercarse a Chaitanya Mahaprabhu, prácticamente se le niega. O sea, no puede, porque él es un rey. Y a través de Bhattacharya, y luego a través de, creo, de Ramananda Roy, va pidiendo, va rogando, pero se le niega y le da la oportunidad de que quien le represente es su hijo. Sin embargo, Ramananda Roy no pasa por ese proceso. Entonces, sí, bueno, Ramananda, sí, vale, sí, perdona, termino la pregunta, sí. Sí, entonces alguien que lo lee así dice, pero ¿cuál es el protocolo para decir si ambos son reyes? Uno de Madras, el otro es de Orissa. Entonces, ¿por qué a uno le dicen sí y al otro le dicen no? Bueno, Ramananda Roy no era rey, era gobernador. Se podría decir, bueno, pero gobernador también es un cargo político y tal. Él era gobernador y abandonó su cargo. Chaitanya Mahaprabhu o sea, tenían dos niveles, aunque el rey Prataparudra también era un gran Vaishnava, pero Chaitanya Mahaprabhu quiso utilizar a cada uno, ambos son devotos, Ramananda Roy aún más avanzado que Maharaj Prataparudra, entonces esa es una consideración, era más avanzado y abandonó su cargo, y Maharaj Prataparudra
era un devoto ciertamente avanzado, pero Chaitanya Mahaprabhu quiso dar 2 lecciones distintas con cada uno de ellos. En el caso de Maharaj Prataparudra, quería dejar claro que los sannyasis tienen que ser muy cuidadosos en el trato con personas poderosas materialmente. Y los reyes, digamos, es la máxima expresión. El gobernador no es tanto. Si decimos, bueno, el rey y el gobernador, hay una diferencia de cargo. Y luego a Maharaj Prataparudra sí que le dio, por intercesión de Ramananda Roy, se vistió de Vaishnava, se quitó los trajes de rey y fue en el festival de Ratha Yatra, cuando Chaitanya Mahaprabhu entró en los jardines de Jagannath, en los jardines de Jagannath Vallabha Nataka, que están en la calle principal de Puri, en el lateral. Bueno, hay que meterse hacia adentro. Se metió hacia allá, Chaitanya Mahaprabhu a descansar, y por intercesión de Ramananda Roy, el Maharaj Prataparudra entró vestido con ropa sencilla, con un dhoti, un chadar así muy sencillo, no como rey, y le empezó a cantar versos a Chaitanya Mahaprabhu, versos del Srimad Bhagavatam, de las canciones de las gopis. Y Chaitanya Mahaprabhu ahí abrazó también a Maharaj Prataparudra y le dijo que, porque cantó un verso, es un verso que su santidad Bhakti Swami Maharaj cantaba. Amritam José, Ajiva. ahora vengo, voy a ir a ver. Y en el verso Tavakatamritam, termina con la palabra Burida, que quiere decir que los que cantan los temas de Krishna son las personas más magnánimas. Y Burida Jana. Y Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Prataparudra, vestido con ropas sencillas, y le decía, Burida, Burida, que tú eres el más magnánimo porque me estás recordando a Krishna. Es decir, que le dio misericordia también a Prataparudra Maharaj, pero de otra manera y en otro contexto. Bien, yo creo que podemos terminar aquí. Es un tema muy, muy profundo. Podemos pedir las bendiciones de Sri Ramananda Roy para todos juntos podemos invocar sus bendiciones a través de Srila Prabhupada y de todos los acharyas en el Guru Parampara, y invocamos esas bendiciones y también especialmente pedimos las bendiciones para Lakshmi Seva Devi Dalsi, que hoy es su cumpleaños, y que Ramananda Roy le dé muchas bendiciones conmemorando el día de su partida, que fue ayer, y que bueno, que todos reciban grandes bendiciones y en particular Lakshmi Seva. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Ya el mes que viene Krishna, muchas gracias. Muchas gracias. Y también yo ya de paso puestos, yo le pido bendiciones a Ramananda Roy para que le dé una vida muy larga, porque le necesitamos en el Yatra español y en otros lugares también. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, muchísimas gracias. Le decimos hasta pronto. Haribol, Haribol, muchas gracias a todos por venir. Haribol.